Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a la primera participante, a la doctora María Teresa Horta Ledesma. La doctora Horta Ledesma es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es ingeniera química de profesión, graduada de la Facultad de Química de la UNAM. Es máster también en ingeniería sanitaria de la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad y obtuvo un doctorado con distinción en ciencias químicas, enfocado en lo que es el tratamiento avanzado del agua de la Universidad de Rennes I de Francia. Es investigadora titular a tiempo completo y cuenta con el máximo nivel del programa de estímulo de personal académico. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Horta ha sido acreedora de gran cantidad de distinciones y reconocimientos. Recientemente fue nominada por el Instituto de Ingeniería, UNAM, al Premio Universidad Nacional 2019 en el área de innovación tecnológica y diseño industrial. Además ha recibido reconocimientos, el reconocimiento de Juana Ramírez Adbaje de la UNAM, al mejor trabajo técnico, el primer Congreso Interamericano de Residuos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, reconocimiento por la Academia Mexicana en Ciencias entre los 100 casos de éxito de iniciativa privada académica. Ha sido miembro del Consejo Interno y representante electa de investigadores en el Consejo Técnico de la Investigación Científica y también presidenta del Comité Académico del Campo de Conocimiento en Ingeniería Ambiental. Su riqueza y conocimiento se ha manifestado en cerca de 100 informes de proyectos patrocinados de circulación restringida en el área de ingeniería ambiental. Cuenta con más de 200 publicaciones, entre ellas artículos indexados, libros y manuales. Tiene 6 patentes. Ha impartido alrededor de 40 conferencias magistrales. Ha participado en 5 normas mexicanas de aportaciones originales. Ha impartido asignaturas a nivel de licenciatura de la Facultad de Ingeniería y imparte en las cátedras de tratamiento avanzado de agua y contaminación ambiental en el posgrado de ingeniería. Ha dirigido 99 tesis en total y bueno, sin más preámbulo vamos a escuchar a la doctora Horta Ledesma. Bienvenida y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación del posgrado en geología. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Con mucho gusto voy a intentar dejar mis reflexiones en esta charla. Quisiera saber si ya están viendo la presentación. Sí, estamos viéndola en PowerPoint. Perfecto. Bien. Vamos a ponerla en modo de presentación. ¿Sí lo están viendo ya en modo de presentación? Estamos viendo una diapositiva que dice que representa el agua. Muy bien. Excelente. Bien, pues esta tarde voy a tener el gusto de presentar a ustedes. A ver, tengo aquí un problemita que no están corriendo que no está corriendo. Ya está aquí el nombre, ¿verdad? Esta tarde voy a tener el gusto de presentar a ustedes cómo enfrentar la crisis actual del agua y saneamiento. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué el agua, como ya muy bien lo puso en un marco global el doctor Barahona? Efectivamente, el agua en muchos de nuestros países ya se está presentando como una crisis en cuanto a la disponibilidad. Y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, pues sabemos que el agua es el epicentro, es la parte central de
y fundamental para el desarrollo económico, para la producción de alimentos, para la generación de energía, para el mantenimiento de los ecosistemas y sobre todo para nosotros, para que podamos sobrevivir. Y también tenemos que esta agua ha cambiado su disponibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la afectación del cambio climático. La afectación del cambio climático viene a nivel mundial y afecta en la disponibilidad, como lo vamos a ver a lo largo de esta charla. ¿Desde cuándo fue esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues desde 1948. No sé en su país, pero en México desde hace únicamente 12 años está incluido dentro de la legislación la parte del derecho al agua de suministro como al saneamiento. Y ahora si nos vamos a ver cómo está la situación en el mundo, pues también de acuerdo a la ONU, pues y a la Organización Mundial de la Salud y a la UNICEF, todavía hay 2.200 millones de habitantes que carecen de servicios de agua potable en forma segura. En México, si nos vamos a la situación rural, es en el orden de 6 millones de habitantes que no tienen acceso todavía al agua potable. Pero si nos vamos a una situación real en cómo está la parte del abastecimiento, pues mucha de la infraestructura que está instalada no está cumpliendo con este deber, puesto que no se le ha dado un mantenimiento adecuado. Y bueno, también de acuerdo a la UNESCO, pues más de la mitad de la población a nivel mundial carecen de este servicio de saneamiento. Y esto es muy importante porque justamente esta contaminación es la que nos va a hacer también que se disminuya el agua disponible. Ahora, con respecto a la salud, pues tenemos que a los que más afecta las enfermedades diarreicas por malas condiciones del agua que no es potable es a los niños, y una cantidad amplia de niños mueren cada año por justamente no tener acceso a esta situación de agua potable. Por otro lado, tenemos lo último, que es el estrés hídrico. El estrés hídrico, ¿cuándo se presenta este estrés? Cuando la demanda supera la disponibilidad. Y la situación en el actual, en 2019, pues nos dice que 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua. Y dentro de esta escasez, ¿cuál es uno de los factores que más interviene? Pues la parte del consumo en la agricultura. A nivel mundial, la extracción anda en el orden del 70%. En México es el 76%. Pero el asunto es de que, ¿por qué se presenta también este estrés hídrico? Bueno, sobre todo en América Latina, pues hay una sobreexplotación de los acuíferos y contaminación. Y luego viene el punto también de que en la sociedad pues se le da un cierto bajo valor a la cuestión del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que no se le atribuye realmente, cuando nada más abrimos la llave y tenemos el acceso, no se le atribuye realmente la importancia a que somos privilegiados porque tenemos esa disponibilidad de agua en nuestros domicilios. Pero también tenemos que en la región pues se ha aumentado conflictos por lo que ya mencionamos de la agricultura, que tiene una alta demanda por la generación de energía hidroeléctrica y la minería. Esta situación entonces nos ha hecho que existan regiones, como lo vemos en esta figura, en la cual podemos ver que México, del 60 al 80% del agua disponible se ha consumido. Y bueno, aquí se marca todo el país de una manera general, pero lo que sucede es en regiones muy localizadas, como por ejemplo en el norte del país y en la parte centro. ¿Por qué? Porque el agua disponible no está en todo el país distribuida
por todas las regiones, sino se concentra en esta parte. Entonces vemos aquí que México está dentro de los países que han utilizado sus reservas de agua de acuerdo a la World Resource Institute de 2019, y entonces vemos que otro también en América Latina, otro país que está en situación arriba de México por su disponibilidad y su estrés hídrico es Chile. Y bueno, dentro de la parte de la salud y lo que ya mencionamos de las incidencias de enfermedades diarreicas, de acuerdo al INEGI, por ejemplo, en México, vemos todos estos estados de la República en donde se relaciona el porciento de casos de enfermedades diarreicas en la República Mexicana con el porciento de población y algo muy importante, con población sin acceso a drenaje. Esto quiere decir que va a haber una incidencia en estos estados, una relación directa con la población que no tiene acceso al drenaje, así como con la población que tampoco tiene acceso al agua potable. ¿Cuáles son de estas enfermedades las importantes que se transmiten por medio del agua? Son enfermedades de origen hídrico, como la transmitida por bacterias, como la Escherichia coli, como el Vibrio cólera, que sabemos que en los años 90 en México tuvo un amplio efecto. También la salmonenosis, que se transmite por medio de la salmonela. Luego también tenemos virus que se transmiten cuando no está bien desinfectada el agua, como los enterovirus, los virus de la hepatitis A y E, los rotavirus. Este rotavirus es muy, bueno, por lo menos aquí en México se presenta mucho en los niños que tienen enfermedades por diarreicas por presencia de rotavirus, los adenovirus. Y luego tenemos un problema que sobre todo aqueja donde no hay saneamiento adecuado, que son los protozoos y helmintos. En México, los helmintos más comunes son los Ascaris lumbricoides, y esto se ve cuando en los niños tienen su estómago abultado, pues por este problema, ¿no? De coloquialmente que se dice de lombrices. Pero entonces tenemos que por medio de la ingestión de esta agua que no tiene la potabilización adecuada, tenemos todos estos padecimientos gastrointestinales. También hay padecimientos respiratorios por inhalación. En esto, cuando se presenta, pues en aguas residuales que también no tienen un tratamiento, y tenemos micobacterias, infecciones víricas, por medio también de la Acanthomoeba, y bueno, todo esto nos da padecimientos también dérmicos. Entonces vemos que cuando no hay un saneamiento y cuando no hay una potabilización adecuada, afecta directamente a la salud. Y vemos en esta figura los países, como yo les comentaba, México tuvo países que se reportó cólera en 2015, pero también en África y en Asia, y bueno, hubo también, aquí no está mostrado, pero en Perú, antes, en los 90, tuvo una epidemia fuerte de cólera. Pero nos vamos a algo más reciente, que es la transmisión de Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que el médico que la descubrió en 2015, que esta bacteria se transmitía por agua que no estaba bien desinfectada, agua de pozo. Aquí en México, por ejemplo, en el área de Xochimilco, se ha detectado la presencia de Helicobacter pylori, y esta bacteria es realmente muy importante, porque les decía que el médico que en 2015 la descubrió, le dieron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque descubrió que se transmitía por el agua y que en niños y en adultos produce una gastroenteritis recurrente que termina en
en cáncer, pues. Entonces, es algo muy, muy importante ahorita a nivel mundial, la parte de la vigilancia de la Helicobacter pylori. Nosotros aquí en el Instituto de Ingeniería hemos hecho y tenemos publicaciones también de la parte de la desinfección por su resistencia de esta bacteria. Y vean ustedes aquí en qué países se ha presentado. Bueno, pues vemos que en Brasil, pues en México, y bueno, ya ni decir que también en Rusia, en la India, y en Europa tampoco se ha quedado lejos. Entonces, en todos estos países se ha presentado los países de aquí que no están reportados es porque pues no hay información, porque no se ha hecho probablemente ustedes tengan o no tengan, no lo sé, pero no está esa información reportada y por lo tanto no están incluidos. Entonces, de aquí nosotros estamos precisamente viendo la importancia de la desinfección del agua para consumo humano. Y quiero presentar este programa de los años 90, 95, algo así, que en México se instituyó para población de muy alta marginación, porque los que más sufren son las personas, los que más sufren son la gente pobre, los que tienen una alta marginación, comunidades rurales. Y en México se instituyó este programa que se denominó Agua Limpia, en la cual se dio toda esta cantidad de insumos los cuales se sirven para desinfectar, como frascos de plata coloidal, filtro casero como el que estamos viendo aquí, que es un filtro que tiene normalmente carbón activado, y bueno, cloro también, y este programa de desinfección que estamos viendo aquí para los pozos, porque hay muchas comunidades rurales en el cual la extracción del agua es directamente del pozo. Bueno, pues se repuso porque pues sí había el equipo de desinfección, pero no esto estaba funcionando, pues ese es uno de los graves problemas, que luego hay muchas plantas de tratamiento, pero resulta que no están funcionando adecuadamente. Se repusieron en este programa 2.541 equipos de desinfección, y realmente este programa es muy exitoso, fue llevado por el gobierno en la época de los 90. Y como ya lo dijo el doctor Barahona, efectivamente el agua está referida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el objetivo 6, en el cual se dice que el agua libre de impurezas y accesible para todos es esencial en el mundo que queremos vivir. Y vemos aquí lo que ya mencionaba, de que cerca de 1,000 niños cada día a nivel mundial mueren por enfermedades diarreicas. Y dentro de las metas, que es una meta difícil de lograr, sobre todo en nuestros países, pues es que para el 2030 se mejore la calidad del agua mediante reducción de la contaminación. Y esta reducción de la contaminación, sabemos que uno de los aspectos más importantes es la prevención. La prevención para justamente evitar estas enfermedades diarreicas. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Pues aplicando metodologías para el tratamiento de agua residual en el caso del saneamiento, y por otro lado, metodologías para la desinfección del agua que se abastezca. Y ahora vemos aquí cómo está México en cuanto a la calidad del agua superficial. Y de acuerdo a este mapa, ¿verdad? Publicado, pues tenemos que el rojo, estos puntitos rojos, nos están indicando en qué parte de México los ríos están contaminados y tienen una calidad muy mala. Entonces vemos que esto se concentra en la parte centro. Todos los demás de azul pues tienen calidad excelente, pero toda esta parte de ríos está realmente contaminados conforme a la red de monitoreo que está constituida por 788 sitios, en los cuales, ¿qué es lo que se hace en esta red de monitoreo? Pues se miden indicadores como la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos, los coliformes totales,
Escherichia coli, Enterococcus, y estos es para determinar su calidad microbiológica, y el porcentaje de saturación de oxígeno y la toxicidad. Entonces, estos parámetros son los que se toman en cuenta, y quien es la encargada es Conagua, quien lleva a cabo en sus laboratorios que están localizados en las diferentes regiones del país estos análisis. ¿Y cómo está el agua subterránea? Bueno, en México hay una situación de presencia de arsénico y flúor en concentraciones perjudiciales para la salud. Esto es muy localizada, es en la región lagunera, en la parte central del país, y es debido a las características del subsuelo. Y bueno, también Conagua reporta 665 sitios en la cual se miden 14 indicadores físico-químicos y hidrológicos, pero sobre todo aquí el aspecto primordial es que el 18% de 653 acuíferos están sobreexplotados, y esto nos deriva en un problema de estrés hídrico que se presenta en ciertas regiones hidrológicas, sobre todo en la parte norte del país y en la parte centro, donde vimos la fuerte contaminación. Y bueno, ya yéndonos a un tanto más específico sobre el lugar que ocupa México a nivel mundial en cuanto al estrés hídrico, pues este es un reporte, hay diferentes datos, ustedes lo pueden verificar en la web, pero de acuerdo al World Resource Institute, México está en el lugar 24. Entonces, ¿por qué? Porque del 60 al 80% de su agua disponible, como ya lo mostré anteriormente, ya está utilizada, ya está, asignada. ¿Y en qué se usa? El 76% en la agricultura, el 14% en abastecimiento público, el 5% en termoeléctricas y el 5% en la industria. Y hay zonas que, como el centro del país, aquí en la Ciudad de México, que, por ejemplo, ahorita, de mayo a junio, hay un problema en cuanto al abastecimiento. ¿Por qué? Porque las presas están abajo del 50% de su agua disponible, y por lo tanto ya empezaron las reducciones en cuanto al abastecimiento. Y esto, pues ustedes ya lo conocen. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una afectación por contaminación, por la generación de gases invernadero, como son el metano y el dióxido de carbono? Pues hay una alteración de este ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico que está constituido por la precipitación, por la evaporación, por la flujo que se genera a nivel subterráneo, pues se altera, porque resulta que tenemos una precipitación con agua muchas veces contaminada por el arrastre, justamente por la presencia del metano y el dióxido de carbono, que nos han a nivel mundial generado un cambio climático. ¿Y cómo está la situación? ¿Qué hacer para mejorar esta parte de infiltración? Bueno, en el planeta, en países como Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, ¿qué hacen? Pues son países, Estados Unidos también, Japón y España, en donde ya existen plantas desaladoras. Estas tecnologías son muy caras, son más caras que incluso el tratamiento del agua residual para un agua regenerada. Pero pues estos países como Emiratos Árabes, pues realmente son países con un nivel socioeconómico alto, que pueden crear esta infraestructura. Pero también tenemos a nivel mundial la parte de agua residual que se potabiliza y que se da a la población. Namibia es uno de los países más áridos de África y produce agua potable a partir de sus aguas residuales desde hace 50 años. Las tecnologías que usan son ozono, filtración por membrana y cloración, pero esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta, de que el agua residual, entonces, podemos darle un reuso directo como agua potable, como Namibia, o podemos darle un reuso indirecto, como lo hacen en Singapur, en donde se le da un tratamiento y posteriormente se mezcla con agua disponible para suministrarle a la población.
y un reuso indirecto, como lo hacen en Estados Unidos desde 2008, que invirtieron muchísimo dinero, 260 millones de dólares, para infiltrar agua mediante 36 pozos profundos al acuífero y a 3 lagos. ¿Qué agua es la que iban a infiltrar? Un agua con un alto nivel de tratamiento, justamente para regenerar y incrementar su disponibilidad de agua subterránea y después suministrar agua a 19 ciudades. Por supuesto que esto lleva, después de que la infiltran, lleva un sistema, un tratamiento de potabilización. En México, ¿cómo está la situación? En México, en la Ciudad de México, se abastece mediante agua subterránea y agua superficial. La mayor cantidad es por medio de agua subterránea, por medio de pozos, y el agua superficial, pues únicamente existe un río, porque México era una ciudad que estaba llena de ríos, pero todos estos fueron de alguna manera canalizados y convertidos bueno, ya no existe esa infraestructura, pues, y se trae agua superficial de sistemas lejanos como es el sistema Lerma y el sistema Cutzamala. Sin embargo, la mayor parte de abastecimiento, como lo vamos a ver posteriormente, es mediante agua subterránea, más del 70%. Y vemos aquí, son muchos datos, pero únicamente aquí les quería mostrar algo muy importante. La mayor cantidad, estas son las alcaldías, son 16 alcaldías, y la mayor cantidad, como vemos, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, el 99% es de agua subterránea. Entonces, vemos que prácticamente lo que es abastecido y el agua superficial, pues es muy poquito, es en el orden del 30%. Y luego vemos aquí otro aspecto que es el consumo por litro por habitante por día, en donde varía de acuerdo a la disponibilidad, pero más que nada al nivel socioeconómico. Y entonces vemos aquí que, por ejemplo, Xochimilco, el consumo está en el orden de 100, lo mismo que en Tláhuac. Son lugares en donde todavía no está completamente la población, como en alcaldías de un mayor nivel socioeconómico, como es estas otras de acá, como Benito Juárez, por ejemplo. Hay una gran diferencia en el consumo y ya ni hablar también en la parte de la dotación, en donde en Cuauhtémoc tenemos una dotación hasta de 400 litros por habitante por día, que es muy alta, contra Milpalta, en donde todavía hay cierta población rural. Aquí en Milpalta está después de Xochimilco, que es en el orden de 81 litros por habitante por día. El río Magdalena se los presenta aquí. Es un lugar precioso, un lugar cercano. Aquí me pueden ver, fuimos a hacer justamente un estudio sobre la calidad de este río Magdalena, que es el único que existe en la Ciudad de México para la parte de abastecimiento. Cuenta con 2 plantas potabilizadoras, la planta que justamente trata el agua de este río Magdalena, que baja de la montaña y en el origen tiene muy buena calidad, y a lo largo pues va deteriorándose, porque después aquí hay agricultores y estas descargas van a dar al río, y bueno, requiere entonces una potabilización. Y el sistema más grande de la potabilizadora de Cutzamala, que viene de lejos, viene de otro estado, y hay conflictos sociales también, porque luego dicen, ¿cómo es posible que nos quiten el agua para llevárselos a la Ciudad de México? Pues es del río Cutzamala, es una planta también potabilizadora. Y bueno, vemos que a nivel mundial, pues tenemos problemas, aquí lo vemos muy regional, en cuanto se están aproximando al problema de escasez de agua. ¿Y cómo podemos entonces mejorar esta situación? Pues mediante la recarga artificial, como lo hicieron en California, lo están haciendo mediante la agricultura orgánica para evitar la contaminación, mediante la captura de lluvia para recarga de acuíferos, en fin, una serie de acciones que aquí les estoy a ustedes mencionando, entre los cuales también está el reuso del agua tratada. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros?
a nosotros tenemos un papel muy importante. La población que va en incremento en el mundo, que se espera que para el 2050 seamos 9.300 millones, pues realmente hay que tomar medidas tan sencillas que tienen un efecto importante. Por ejemplo, cuando nos estamos bañando mientras nos sale el agua caliente, bueno, pues hay que juntar el agua y usarla para el inodoro o para las macetas. Hay que también cuidar que no tengamos en nuestra casa fugas para el baño, para la cocina. Hay que cambiar los electrodomésticos a los que tengan una eficiencia mayor energética, como por ejemplo la lavadora, las lavavajillas. Estos electrodomésticos ahorran el 50% de consumo de agua. Hay que colocar reductores de agua en las llaves. Esto ya es repetitivo, pero no importa. Hay que cerrar las llaves mientras nos lavamos los dientes o nos afeitamos, porque con esto hasta 30 litros por persona podemos ahorrar. Hay que también, cuando lavamos los platos, no tener la llave abierta, sino hacer una pila y usar cubetas para lavar coches y banquetas en lugar de la manguera, porque efectivamente nuestra tarea es reducir nuestro consumo de agua día a día. Ese es un proyecto aquí dentro, esta es la ciudad universitaria, que es un lugar de patrimonio UNESCO, por sus murales. Aquí les estoy mostrando uno de la Biblioteca Central, pero aquí hicimos un proyecto, pues hay que empezar por nuestra casa, ¿verdad? Y aquí justamente en la ciudad universitaria hicimos un proyecto en la cual se hizo una implementación de un plan seguro para el reuso del agua residual en las áreas verdes, porque en las áreas verdes se regaban anteriormente con agua de pozo. En Ciudad Universitaria hay 3 pozos con los cuales se abastece, no se abastece de la red de la ciudad, sino tiene sus propios pozos concesionados desde su origen. Entonces, esta agua con la que ustedes están viendo aquí que se está regando, pues se hizo una evaluación y se está constantemente checando la calidad. ¿Por qué? Porque en estas áreas verdes los alumnos van, se sientan, toman sus alimentos y bueno, hay un constante, como vemos aquí en la barrera 4, hay un constante monitoreo de esto, la calidad de esta agua que se está mediante aerosoles se está regando, pues, y este es un aspecto muy, pero aparte de la calidad del agua, en Ciudad Universitaria hay 2 plantas de tratamiento para estas aguas residuales, pero aparte de eso también se cambiaron muebles de los baños porque ya eran viejísimos. Entonces, muebles que ahorraran agua, que no fueran los tradicionales, y bueno, de esa manera, pues está el proyecto que ustedes pueden consultar en la página que se denomina Pumagua, que se empezó desde el 2008, se comenzó con este proyecto. ¿Cómo también nosotros qué hacemos en nuestro grupo? Pues hacemos nuevas tecnologías, desarrollamos nuevas tecnologías ¿de qué? De tratamiento de agua, porque el tratamiento de agua convencional pues usa mucha energía y luego también emite CO2. Y estamos nosotros entonces desarrollando nuevas tecnologías como esta que le estoy mostrando aquí, que es un proyecto que yo dirijo, que es mediante microalgas, las microalgas que después las podemos cosechar, las podemos separar y de estas microalgas obtener biodiesel, obtener bioplástico, obtener bioturbocina. Y bueno, todo esto se los digo porque ya lo hemos hecho, se encuentran en nuestras publicaciones y ahora estoy con un muy fuerte proyecto interdisciplinario en el cual queremos implantar esta nueva tecnología para su aplicación, empezando por un sistema descentralizado, o sea, pequeños, y posteriormente ya irnos hacia un problema, hacia una tecnología centralizada. Quiere decir centralizada que está manejada por el gobierno. Y bueno, aquí les muestro parte de mi grupo de trabajo y otro grupo de trabajo con el cual interactuamos, que es de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, y pues muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, por esta amplia exposición. Hicimos un recorrido por toda la
la situación del agua en México. Vamos a atender a algunas preguntas que nos han puesto aquí en el chat. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente uso del tiempo también. Muchas gracias, nos da tiempo para compartir un poquito más, interactuar por medio de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de tratamiento se le da al agua de las redes que presentan arsénico, mercurio, plomo y cadmio que usted mencionó? Sí, en esos sitios el tratamiento es físico-químico. ¿Por qué? Porque el arsénico y el flúor, únicamente, por ejemplo, el flúor lo podemos quitar con intercambio iónico. Entonces, se hace por medio de resinas de intercambio iónico. Y el arsénico también se puede quitar por ósmosis inversa y también por intercambio iónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas tecnologías pues están en el sitio, pero se vuelve a presentar la misma situación que ya hace un momento comentaba. Luego a veces no se le da a la planta el repuesto en su momento y no se tiene el cumplimiento de la normatividad en ese sentido. Entonces, esos son los tratamientos que se aplican. Perdón, gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles soluciones se proponen a corto y mediano plazo para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México? Bien, pues en la Ciudad de México el panorama es la cuestión de la infiltración con agua tratada. La infiltración, hay otro aspecto que aquí no lo mencioné, pero que también se está implementando, o más bien ya se ha implementado y se ha fomentado, y es la recolección de agua de lluvia. Esto, sobre todo en las escuelas, se ha puesto el sistema para recolectar de los techos el agua de lluvia y que ésta sea utilizada, por ejemplo, en los servicios de los inodoros. Entonces, pero hay un aspecto importante. El agua de lluvia no es agua que podamos utilizar como tal, sino necesita también un sistema de tratamiento, un sistema de potabilización. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua de lluvia, pues, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde hay la combustión de los automóviles, pues se emite plomo, se emite, con la cuestión de la inmersión térmica, pues hay óxidos de nitrógeno que también luego se precipitan y que entonces en algunas ocasiones nos originan una lluvia ácida. Una lluvia ácida quiere decir que tiene un pH entre 4 y 6 y que hay que entonces equilibrar este pH, perdón, equilibrar el pH y darle un tratamiento. Dado mal de la garganta, pues creo que ya me llegó. No se preocupe, tómese su tiempito ahí, nos quedan todavía unos minutitos. Es muy importante todos los desafíos que están enfrentando ustedes allá en México y bueno, afortunadamente tienen mucha capacidad humana para crear estas nuevas e implementar estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Eso es algo de lo cual también podemos aprender en otros países, sobre todo en la región centroamericana. Sí, hay aproximadamente 20 empresas aquí en la Ciudad de México que ya uno las habla de su casa, van y hacen un presupuesto para que haga la colecta de agua de lluvia. O sea, ya se está eso tomando como una parte importante. Sí, imagínense que eso aquí, bueno, ya hay proyectos pilotos que se están haciendo en la zona de Guanacaste, pero
si se pudiera hacer más accesible para la gente, sería muy conveniente porque en nuestro país, en Costa Rica, llueve la mayor parte del año, ¿verdad? Es un recurso que nos llega del cielo gratis y que se podría utilizar también para varios fines, como lo plantea usted. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿qué contaminantes se pueden tratar con las microalgas? Bueno, las microalgas biodegradan la materia orgánica expresada como demanda bioquímica de oxígeno, pero además tienen una particularidad, que le dan un tratamiento terciario al agua. ¿Qué quiere decir que sea un tratamiento terciario? Que remueven nitrógeno y fósforo. En una planta convencional de tratamiento de agua biológico, que son la mayoría de las que están instaladas, por ejemplo, en México, en una planta convencional no se remueve el nitrógeno y el fósforo, necesita una ampliación hacia un tratamiento avanzado. ¿Y esto qué hace? Hace que el nitrógeno y el fósforo producen una eutrificación en los lagos. Cuando vemos así que están llenos así como que de algas, de macroalgas, pues son debidas o que están verdosas a macro y microalgas por el nitrógeno y el fósforo. Entonces, estas microalgas consumen, biodegradan ese nitrógeno y fósforo, lo hacen parte de su célula y de ahí es de que se forman biocompuestos como son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas que en esta biomasa microalgal después nosotros extraemos para convertirla en un biocombustible. Excelente, realmente eso es un tema muy amplio, y nos gustaría continuar hablando del mismo porque esa experiencia que ustedes han generado a nivel de país es sumamente importante que también se pueda compartir con otros países en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿verdad? Le agradecemos mucho a la doctora María Teresa por el tiempo, por la preparación y por todo esto que nos ha compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les ruego me disculpen, pero he estado las últimas semanas mal de la garganta. No se preocupe, aquí también andamos con problemas así de salud y de diferente índole, pero ojalá que se alivie pronto. Y bueno, aquí seguimos. Buenas tardes. Vamos, Mucho muchísimas gusto. gracias. Gracias de nuevo, doctora, por la excelente presentación. Gracias.